Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que seguimos reflexionando sobre el futuro de Siria, en el que no parece que las cosas estén demasiado claras a tenor de las distintas circunstancias, de los distintos enfoques que vamos encontrando. El primer ministro interino, Mohamed al-Bashir, defiende que la construcción del nuevo Estado sirio es responsabilidad de todos. Pide abordar el futuro con la reconciliación como eje vertebrador, como palabra base. Lo ha dicho desde ese sermón en la mezquita Omeya en Damasco, tercer o cuarto lugar más sagrado para el Islam, y lo ha dicho en el primer viernes de oración desde que cayera el régimen de al-Assad. Palabras que llegan en un día que además ha traído concentraciones multitudinarias que podrían hacer pensar en unidad en el país, que sea lo que apelaba al-Bashir. Un pensamiento que, sin embargo, se disipa cuando atendemos a la realidad que se vive en esta Siria post-familia al-Assad. De hecho, la coalición integrada por kurdos, el Consejo Militar de Manbij, relacionada también con FDS, ha comunicado que ha frustrado dos grandes ataques de milicias proturcas contra una presa y un puente en el norte de Siria. Aseguran que incluso han matado. Ha habido, por lo tanto, enfrentamiento entre facciones rebeldes a más de 200 atacantes durante esos combates, lo que muestra que la situación interna en Siria está muy lejos de ser de una clara armonía y de un deseo de concentración e integración nacional. Hay facciones muy distintas y parece complicado garantizar que el futuro, como pide al-Bashir desde la mezquita de los Omeyas, sea de unidad nacional. Por otro lado, el efecto de esa marcha de la familia al-Assad del poder se empieza a vislumbrar en los refugiados, aunque hasta que se llegue a reabsorber todos los que salieron durante el tiempo de la dictadura y sobre todo especialmente en la última década y pico de la guerra, va a pasar mucho tiempo. De momento, ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, dice, habiendo reanudado sus actividades en las fronteras con Siria, que se están contabilizando varios miles de personas moviéndose desde Líbano hacia Siria, también desde Turquía, pero hablamos de cifras de pocos miles cuando sabemos que son millones los desplazados por este conflicto. Por otro lado, China, el gigante económico y militar que domina Oriente, también se ha pronunciado por la situación en Oriente Próximo. El canciller Wang Yi afirma que es necesario evitar la fragmentación de Siria, a tenor este pensamiento, esta reflexión con lo que apuntábamos al comienzo. De hecho, para intentar evitar esa atomización, esa ruptura de un país que ha sido tradicionalmente clave para la seguridad en Oriente Próximo, le pide al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que asuma sus responsabilidades, que lo haga lo antes posible y que se ocupe de mantener la paz y la estabilidad en Oriente Medio. El responsable de Exteriores chino resalta la importancia de tener una reconciliación regional que esté impulsada y que esté articulada, ejercida a partir de una complicada conciliación entre los dos islams mayoritarios. Dice que se aproveche, desde China dicen que se aproveche esa reconciliación de alguna manera entre Arabia Saudí e Irán, que han reanudado relaciones diplomáticas y que refleja cordialidad en el primer eje diferenciador que tendría, la primera fractura que habría en la propia Siria entre los chiitas y los sunitas, pero ya hemos visto que incluso entre los proturcos y los kurdos ya hay su propia fractura, con lo que la situación es más que complicada. Dice Wang que es una pena que un país importante como Siria haya sido durante mucho tiempo víctima, son palabras textuales, de los juegos de las grandes potencias occidentales, que haya sido víctima de conflictos geopolíticos. Dice que esto ha sido una injusticia histórica y que no debe permitirse que continúe.
China influye, queramos o no, quiera ella o no, en el resto del mundo, de ahí que haya que reflexionar también sobre el Foro Internacional Imperial Springs, celebrado por primera vez fuera de China, auspiciado por el Club de Madrid. Y no solo eso, lo vamos a hacer aquí, sino que vamos a hacernos eco de los estudios que se siguen llevando a cabo, en este caso con Minerva Institute, en torno a la emigración china, la de segunda y tercera generación. Vamos a hablar de sus peculiaridades, del nexo con la China patria, con la madre patria china, la comparación con otros colectivos y cómo incluso puede establecerse una unión de relaciones bilaterales entre distintos países a través de los colectivos que tengan, por un lado, una nacionalidad del país receptor, en este caso España, y por otro, el antecedente de pertenecer a una familia china. Por cierto, sin dejar del todo Siria todavía, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha ordenado al ejército nada menos que se prepare para pasar todo el invierno en la zona de contención entre Israel y Siria, en los Altos del Golán, los famosos Altos del Golán, tan polémicos históricamente, y que ahora, en la parte que todavía controlaba Siria, ha vuelto a ser parcialmente anexionada por Israel. Reitera que ese despliegue es temporal hasta el establecimiento de una fuerza que pueda garantizar los acuerdos del 74, que estipularon que las fuerzas de paz de la ONU patrullaran una franja para separar territorios ocupados por Israel de los controlados por las fuerzas sirias. Ahora mismo, ya sabemos, no hay nada claro en todo eso. Por otro lado, en la guerra que se desarrolla en Europa hemos vivido un nuevo ataque masivo ruso. Ha provocado daños a infraestructuras energéticas y hemos visto cómo Volodymyr Zelensky califica como masivo, uno de los más grandes, este ataque, pero la contraparte dice, ya os advertimos, es el resultado del uso de los misiles estadounidenses ATACMS en territorio de Rusia. Está claro que estamos asistiendo a una entrega de golpes de uno y otro. Esperemos que una vez Donald Trump tome posesión se sienten ambas partes a negociar, pero tampoco está claro que vaya a pasar así. Un apunte también damos porque ya hay designado para gobierno, para primer ministro en Francia, François Bayrou, aliado de Emmanuel Macron, centrista, y al que la izquierda ya ha dicho que le piensa poner a la voz de ya una moción de censura. Por lo tanto, parece que no se gana demasiada estabilidad con este movimiento. Todas estas cuestiones y muchas más vamos a detallarlas durante la próxima hora en el Pulso Geopolítico de Intereconomía. Primero vamos a ir con los titulares que elabora Blanca del Tronco. Va a ser después de un alto que hacemos a la voz de ya, pero no se marchen porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Art Deco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas, a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online. Comer como en casa, pero sin cocinar. En Grupo La Muñoza llevamos lo tradicional a otro nivel. Platos caseros con un giro fresco, llenos de sabor y buena energía. Comida auténtica, con ingredientes de cercanía y ese toque familiar que siempre reconforta. Estamos en la calle Atocha 54. Y para los más valientes, el Muñozito, nuestro famoso bocadillo de huevo frito. Recuerda, Grupo La Muñoza, calle Atocha 54, Madrid. Radio Intereconomía os desea feliz Navidad. No. Sí. Intereconomía. ¡Feliz Navidad! Nico, pero falta... Intereconomía, no Intereconomía. No, es que no. Nico no quiere. ¡Feliz Navidad!
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Recabamos noticias relevantes de la jornada en forma de titulares que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con la concentración masiva en Damasco tras la caída de Bashar al-Assad. Siria vive su primer viernes en día sagrado para los musulmanes bajo la administración de los islamistas tras la caída de Bashar al-Assad, con una concentración masiva tras el rezo en Damasco, en la que se espera que hable el líder del Organismo de Liberación de Levante, Abu Mohamed al-Holani. En paralelo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, que se encuentra en Ankara, se ha visto con su homólogo turco después de entrevistarse anoche, poco después de su llegada, con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Estados Unidos y Turquía, ambos miembros de la OTAN, tienen posturas enfrentadas en Siria debido al apoyo de Washington a las milicias kurdos sirias, sus aliadas en la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico. Israel mantendrá 2 meses su posición en el norte sirio de Hermón. Lo ha confirmado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, que ha ordenado al ejército mantener sus posiciones durante los meses de invierno en esa zona desmilitarizada de los altos del Golán. Los líderes del G7, por cierto, se reúnen en videoconferencia para preparar una posición común sobre Siria tras la caída del régimen de al-Assad. Emmanuel Macron opta por su aliado centrista Bayrou como nuevo primer ministro. El político de 73 años se convertirá en el cuarto jefe del Ejecutivo en lo que va de año y sustituirá al conservador Michel Barnier 9 días después de la moción de censura que derribó su gobierno, el más efímero del país desde la Segunda Guerra Mundial. Seguimos con guerra porque Ucrania denuncia un ataque masivo de Rusia contra sus instalaciones energéticas. El ministro de Energía de Ucrania ha advertido de que el ejército ruso está llevando a cabo un nuevo ataque masivo contra el sistema energético de Ucrania y, según la Fuerza Aérea Ucraniana, múltiples misiles y drones se han dirigido contra objetivos de varias regiones de Ucrania. Mientras, y en Ginebra, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha presentado sus últimos hallazgos sobre la situación en Ucrania. Miramos también a Corea del Sur porque su presidente afronta mañana sábado una nueva moción de censura. El presidente surcoreano afrontará mañana sábado una nueva moción parlamentaria para destituirlo, que tiene muchas posibilidades de prosperar debido al cambio de posición del partido gobernante, mientras continúa la investigación abierta sobre el mandatario por su aplicación de la ley marcial y prosiguen las movilizaciones ciudadanas en su contra. Javier Milei llega a Italia, donde será recibido por la primera ministra. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibe al presidente argentino Javier Milei, que en una apretada agenda de 2 días en Roma también será galardonado con el Premio Internacional de Economía Milton Friedman. Se reunirá con ejecutivos de empresas y participará en un evento de las Juventudes de Hermanos de Italia, el partido que encabeza la mandataria italiana. Miramos también hacia la mayor potencia económica europea porque Alemania presenta previsiones actualizadas. El Bundesbank publica sus previsiones actualizadas de crecimiento económico e inflación en Alemania para los próximos años, con una situación política incierta por las elecciones generales anticipadas del próximo mes de febrero y con problemas económicos de carácter estructural. Vamos ya a profundizar en todos estos asuntos en forma de crónicas, Blanca. Francia tiene nuevo primer ministro. Macron ha nombrado al político centrista François Bayrou, líder del Movimiento Democrático, como nuevo primer ministro en sustitución de Michel Barnier. Nombramiento que no es del gusto de todos. El líder del Partido Socialista, Olivier Faure, tanteado como potencial apoyo, reclamó durante las negociaciones el nombramiento de un primer ministro de izquierdas y descartó respaldar algunos de los nombres que figuraban en las quinielas, como el centrista Bayrou. Pablo Llanoné. Después de una semana de negociaciones y búsqueda de apoyos, Macron ha nombrado a su primer ministro, François Bayrou. Su principal rol será el de soportar la presión de la oposición, que ya se está pronunciando. La izquierda de la Francia insumisa dice estar en contra del nombramiento, mientras que el líder de la derecha de la agrupación nacional, artífice de la moción contra Barnier, dice que sí lo apoyará, a pesar de su rechazo a Macron. Jordan Bardella. Nuestras líneas rojas permanecen, dice, pero no son nuestras líneas rojas, no son las líneas rojas del partido, son las líneas rojas y las aspiraciones de millones de votantes. Emmanuel Macron es un presidente refugiado que ha elegido un nuevo primer ministro. Este nuevo primer ministro debe tener en cuenta la nueva situación política y debe comprender que no tiene legitimidad democrática ni mayoría en la Asamblea Nacional, lo que requiere, por tanto, un diálogo necesario con todas las fuerzas representadas en el Parlamento, es decir, respeto por todos los franceses.
Y Macron confía en que este nombre sea el más apropiado para tal diálogo y dirija al gobierno moderado, que presumiblemente mantendrá a Francia estable en los próximos 10 meses. François Bayrou, de 73 años de edad, es una figura prominente del centro político francés. Comenzó su carrera en 1982 como consejero general y fue diputado por los Pirineos Atlánticos antes de ser ministro de Educación Nacional en la década de los 90. Lideró la Unión para la Democracia Francesa hasta 2007, cuando cosechó su mayor éxito político, la fundación del partido centrista Movimiento Demócrata, que preside desde entonces. Ha sido candidato presidencial en reiteradas ocasiones, logrando su mejor resultado en 2007 con casi el 19% de los votos. En 2017 apoyó a Emmanuel Macron en lugar de presentarse y brevemente ocupó el cargo de ministro de Justicia antes de dimitir por una investigación sobre su partido. Actualmente Bayrou es alcalde de Pau desde 2014, puesto que tendrá que dejar para asumir el cargo de primer ministro en un momento de crisis política aguda. Sustituirá a Michel Barnier después de que fuera desbancado del Ejecutivo tras prosperar la moción de censura presentada por la agrupación nacional de Marine Le Pen y apoyada por el bloque de izquierdas. A tales efectos, su principal papel será resistir a la oposición francesa hasta junio, recibir apoyos de un parlamento fragmentado y aprobar los presupuestos de 2025, postergados en reiteradas ocasiones. Por lo pronto, será cuestión de días que se anuncie cuál será la composición de su gobierno. En Siria, la comunidad internacional sigue pendiente del cambio del régimen después de la caída de Bashar al-Assad. Los rebeldes en el poder se desligan de Rusia e Irán y miran ahora hacia Turquía. Hasta allí ha viajado el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien se ha reunido hoy con su homólogo turco tras hacerlo ayer con el presidente Recep Tayyip Erdogan. Rubén Gil. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se encuentra en Turquía para mantener conversaciones centradas en Siria, en concreto en un aspecto crítico: los enfrentamientos en el norte del país entre las fuerzas kurdas respaldadas por Estados Unidos y los rebeldes respaldados por Turquía. Blinken se reunió ayer con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan después de visitar Jordania en su primer viaje a la región desde que el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad fue derrocado. Sobre la mesa de discusión, los últimos acontecimientos en Siria. Erdogan ha pedido a la comunidad internacional que trabaje junta para la reconstrucción del país y ha anunciado que Turquía tomará medidas preventivas en Siria para su seguridad nacional contra las organizaciones que considere terroristas. Blinken, que hoy se ha reunido con su homólogo turco, ha asegurado por su parte que es imperativo combatir al grupo yihadista Estado Islámico en Siria tras la caída de al-Assad y que es imperativo, ha dicho, que Estados Unidos y Turquía mantengan ese esfuerzo. Blinken y el ministro de Asuntos Exteriores turco también han abordado la situación en la Franja de Gaza y los esfuerzos para intentar alcanzar una tregua entre Israel y Hamás. En este sentido, el secretario de Estado de Estados Unidos ha pedido a Turquía que use su influencia para animar al movimiento islamista palestino a aceptar un acuerdo. Sobre el terreno, entre tanto, Abu Mohamed al-Julani, cabecilla militar de los rebeldes, ha instado a la población siria a salir a las calles a festejar lo que califica como la victoria de la bendita revolución. El llamamiento se ha producido antes de las primeras oraciones del viernes y ha encontrado respuesta en miles de personas que se han reunido en la mezquita Omeya de Damasco. La situación en Siria, sin embargo, dista mucho de ser estable. La coalición integrada por kurdos del Consejo Militar de Makbik asegura haber frustrado 2 grandes ataques de las milicias proturcas y afirma haber matado a 210 atacantes durante los combates de los últimos días. Israel, por su parte, ha vuelto a bombardear esta pasada madrugada almacenes de armas y posiciones pertenecientes al ejército regular sirio. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha ordenado al ejército mantener durante los meses de invierno sus posiciones en el lado sirio del Monte Hermón, en la zona desmilitarizada de los Altos del Golán. La orden implica que Israel deberá construir instalaciones apropiadas para mantener la presencia militar durante lo más crudo del invierno. El ejército israelí se desplegó en la zona desmilitarizada de los Altos del Golán, ocupados en su mayor parte por Israel desde la guerra de 1967. El despliegue, que según las autoridades israelíes es temporal, ha sido criticado por algunos países árabes e incluso por Naciones Unidas, cuyo secretario general, Antonio Guterres, considera que supone una violación del acuerdo territorial entre Israel y Siria que data de 1974. Y en Ucrania, el gobierno de Zelensky ha denunciado uno de los mayores ataques de Rusia contra su sistema
energético. Gemma González. Un total de 93 misiles y cerca de 200 drones ha usado Rusia para atacar este viernes Ucrania. Un ataque que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha calificado como uno de los ataques más masivos de toda la guerra contra el sistema energético ucraniano. Ese es el plan de Putin para destruirlo todo, ha dicho Zelensky en un mensaje en sus redes sociales, donde ha asegurado que 81 de los misiles disparados por Rusia han podido ser derribados por el ejército ucraniano. Zelensky ha asegurado además que Rusia ha utilizado en el ataque misiles de crucero y balísticos. 11 de los misiles de crucero han sido interceptados con aviones occidentales F-16 recibidos por Kiev, mientras 185 de los 193 drones empleados no han alcanzado ningún objetivo. Aún así, el ataque ha causado daños en infraestructuras energéticas de varias regiones de Ucrania, especialmente en Leópolis, cuyos trabajadores realizan en estos momentos trabajos de reparación. Tras el ataque, Zelensky ha denunciado que Moscú sigue teniendo acceso a componentes electrónicos importados para fabricar misiles pese a las sanciones, y ha lamentado también que la venta de petróleo le siga permitiendo a Putin financiar la guerra. Por ello, ha pedido una reacción contundente del mundo, un ataque masivo para detener, ha dicho, el terror. Y miramos ya a Corea del Sur. La oposición presenta el sábado la segunda moción de censura contra Yoon Suk-yeol en tan solo una semana, Pablo. El partido de la oposición insiste en que la única solución para Corea del Sur es acabar con la presidencia de Yoon Suk-yeol. La razón del fracaso del primer impeachment había sido la falta de apoyos suficientes para su aprobación, después de que los 108 diputados del partido gobernante se abstuviesen de votar. Ahora, sin embargo, según fuentes cercanas al caso, se espera que al menos 7 diputados del partido de Suk-yeol apoyen la iniciativa. Faltaría solo uno para que se validase la moción. El cambio de postura se desconoce, aunque podría tener algo que ver con las últimas palabras del presidente Yoon defendiendo la polémica imposición de la ley marcial que inició el caos político. El ejercicio por parte del presidente del derecho a declarar la ley marcial es un acto de gobierno que no está sujeto a revisión judicial, como el ejercicio del derecho de emisión o del poder diplomático. Les pido sinceramente a todos que se unan para proteger a la República de Corea y nuestra democracia liberal, que hemos protegido con sangre y sudor. Mientras, los partidos de la oposición a los que Suk-yeol acusa de estar bajo yugo norcoreano siguen desmontando la cúpula del presidente, tras sacar adelante 2 iniciativas para suspender de sus funciones al ministro de Justicia y al comisario general de la Policía Nacional Surcoreana, bajo arresto debido a la investigación por la aplicación de la ley marcial. El caso también salpica a la oficina presidencial de Yoon Suk-yeol, que ha sido allanadas en varias ocasiones para dar con pruebas que lo acusen de insurrección. Estas investigaciones continuarán pase lo que pase mañana. De aprobarse la moción, el caso sería enviado al Tribunal Constitucional, que tendría un plazo de hasta 6 meses para decidir si destituye formalmente al presidente o lo restituye en el cargo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Ahora queremos saber los distintos enfoques con los que afrontan tantas y tantas cabeceras internacionales a lo largo y ancho de todo el mundo, como repasa Pablo Llanón en cada día, en cada edición de Pulso Geopolítico. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Empezamos con The Guardian. Nos cuenta el periódico británico que Kiev ha confirmado avances rusos en torno a Prokop. Mientras, Zelensky se regocija del ataque a un aeródromo y una planta de combustibles rusos que han sido perpetrados, según Moscú, por 6 misiles de largo alcance estadounidenses, ATAC-MS. Esto despierta sospechas en Estados Unidos en torno a Moscú y un posible ataque con otro misil balístico Oresnik como respuesta, una maniobra ya sugerida por el portavoz del Kremlin según el RT. Si ayer el Frankfurter Allgemeine Zeitung nos informaba de que Ucrania había empezado a reducir su dependencia de armas de otros países con la fabricación de drones propios, hoy Joe Biden ha aprobado el envío de un paquete de ayudas militares que incluye sistemas de cohete de artillería de alta movilidad, munición, drones, vehículos blindados y todo valorado en $500 millones. Pero, Pablo, ¿cómo nos lo cuenta Al Jazeera?
El rotativo catarí destaca que esta ayuda llega en un momento crítico mientras Rusia sigue avanzando. Sugiere en su entradilla, además, que la administración saliente de Biden está ansiosa por acelerar más paquetes antes de que Trump, escéptico respecto de la ayuda, dice, asuma el cargo a principios del próximo año. Finalmente, apunta a que estas ayudas podrían seguir increciendo hasta el 20 de enero, ya que Biden, dice el catarí, todavía tendrá acceso a alrededor de 5.600 millones de dólares de autoridad presidencial de reducción para trasladar rápidamente armas de los arsenales estadounidenses a las líneas del frente sin la aprobación del Congreso. Eso sí, el Kiev Independent desde Ucrania matiza que esta ayuda es ajena a la iniciativa del G7 valorada en 50.000 millones de dólares y respaldada además por activos rusos congelados. Los activos rusos congelados se refieren a bienes, recursos financieros u otros tipos de propiedades pertenecientes al gobierno ruso, empresas, bancos o ciudadanos específicos de Rusia que han sido bloqueados por gobiernos extranjeros o entidades internacionales. En este caso, estos bienes han sido otorgados a Ucrania por parte de una iniciativa del G7 durante 2 años. Ahora, Estados Unidos, tal y como había prometido en octubre, ha sumado otros 20.000 millones de dólares respaldados por activos rusos bloqueados. Mientras, Indian Express nos dice que Ucrania todavía no está preparada para iniciar conversaciones con Rusia. Según una entrevista reciente con el jefe de gabinete del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Ucrania aún no está preparada para entablar negociaciones con Rusia. El portavoz ha señalado que el país carece de las armas necesarias, garantías de seguridad y una invitación formal para unirse a la OTAN, elementos que considera esenciales para cualquier diálogo futuro. Mientras, Wall Street Journal comienza a esbozar cómo será la ayuda de Donald Trump, veremos si la hay, para conseguir el alto el fuego en Ucrania. Por primera vez, dice este medio, comienzan a verse los esfuerzos del presidente electo para acabar la guerra después de su visita a Europa la semana pasada. La principal conclusión, dice el rotativo, es que Europa tendría que asumir la mayor parte de la carga de apoyar a Kiev con tropas para supervisar un alto el fuego y armas para disuadir a Rusia. Vuelta al Kiev Independent, que nos habla de que Xi Jinping ha reafirmado la postura de China en torno a una solución de esa guerra en Ucrania. Jinping ha enfatizado que hay que evitar que el conflicto se expanda más allá de la zona de combate, evitar la escalada de hostilidades y evitar que cualquier parte fomente el conflicto. Además, ha pedido esfuerzos internacionales para crear condiciones favorables para una solución política y ha reafirmado además la neutralidad de Pekín. El rotativo ucraniano, sin embargo, apunta a las incoherencias subyacentes, y es que Pekín ha sido objeto de escrutinio por su papel en el apoyo al esfuerzo bélico de Rusia, ya que, como indica el medio, hay informes del suministro chino de productos de doble uso que, entre bastidores, refuerzan la industria de defensa de Rusia. Por otro lado, los medios surcoreanos se hacen eco del CAMAP 2024, el Congreso Internacional de Innovación, celebrado en Seúl y que atrae a cientos de startups extranjeras. El CAMAP 2024, cuyo lema es Innovación más allá de las fronteras, ha sido celebrado del 11 al 12 de diciembre y ha contado con la participación de más de 260 empresas emergentes, de las cuales más de la mitad son extranjeras. En los pabellones nacionales de los Emiratos Árabes Unidos, India, Japón y Suecia, destacan soluciones innovadoras de inteligencia artificial, biotecnología y tecnología sanitaria. Hablamos de cómo ven los medios estadounidenses el hecho de que la derrota de Al-Assad en Siria impacte, según ellos, en las ambiciones globales de Rusia. El Wall Street Journal destaca que los proyectos del Kremlin en el exterior se han desmoronado. El Washington Post habla de una humillación a Putin y The New York Times resalta que ahora, más que nunca, buscará la victoria en Ucrania. La triada de rotativos estadounidenses destacan que la caída del presidente sirio Bashar al-Assad ha dejado al descubierto los límites del poder militar y la influencia global del Kremlin. Sin embargo, para el presidente ruso Vladimir Putin, la pérdida de su aliado más cercano en Medio Oriente puede ser solo un revés temporal en su búsqueda de un premio geopolítico mucho mayor, esto es, el triunfo en Ucrania. Al Jazeera, por su parte, se hace eco de las palabras del secretario general de Naciones Unidas, de Antonio Guterres, en torno a la situación actual entre Siria e Israel. El diplomático está profundamente preocupado por los cientos de ataques aéreos israelíes en Siria y ha afirmado que hay una necesidad urgente de reducir la violencia en todos los frentes del país. Mientras, el medio qatarí también se centra en la reunión bilateral entre Estados Unidos y Turquía.
El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, ha declarado que la prioridad de su país en Siria es garantizar la estabilidad y prevenir la dominación de grupos considerados terroristas, refiriéndose con esto al ilegalizado Partido de los Trabajadores del Kurdistán, con quienes, por cierto, Estados Unidos colaboró para combatir al Estado Islámico durante la guerra de Siria. Precisamente en esta reunión bilateral, Antony Blinken ha destacado que teme un posible resurgimiento del Estado Islámico. The Times of Israel, por su parte, pone el foco en que Donald Trump está sopesando opciones para impedir que Irán desarrolle armas nucleares. Entre esas opciones se incluirían ataques preventivos. El rotativo destaca que la administración entrante de Estados Unidos está planeando contra Teherán la campaña de máxima presión 2.0. Esto es la versión actualizada de lo que ya fue la estrategia máxima presión iniciada en su primer mandato. Esta renovación incluiría sanciones internacionales para aislar al comercio de petróleo de los ayatolás y quizá el apoyo a Israel para que ataque a bases nucleares y yacimientos petrolíferos. Esta situación, apunta el medio hebreo, se volvería catastrófica para la industria petrolera de Irán. Añade que Teherán ya está vendiendo crudo a China con descuento, ya que sufre escasez de gas natural causada por años de subinversión. A tales efectos, pretende profundizar sus asociaciones comerciales en otros lugares, en particular con la Organización de Cooperación de Shanghái, centrada en Asia. Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuenterrabía y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como Gambón grande 20-30 piezas kilo por solo 8,49 € el kilo. Y el domingo día 15 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 10 a 22 horas. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Solo querías llegar a casa, no ser objeto de acoso. Es una foto íntima, no una imagen para difundir. Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo Castilla y León. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León. Gran Hotel Inglés es un hotel único y el más antiguo de Madrid que combina la sofisticación urbana con el glamour de los años 20. Un oasis de elegancia en la zona más palpitante y genuina de Madrid, el barrio de las letras. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Tu Navidad, tu Radio Intereconomía, siempre contigo. China es importante, no es novedad para nadie, que es fundamental el mundo de hoy, que su influencia tiene muchas derivadas, es evidente. Y hoy queremos tocar un aspecto distinto a los habituales, el que surge a partir de la comunicación, de las nuevas narrativas en torno a la comunidad china que hay en nuestro país. Reflexionar cómo esas segundas generaciones redefinen esa percepción de pertenencia o no a la comunidad china a través de distintos lenguajes, de la comunicación. Y lo hacemos con el Instituto Minerva, que para nosotros ya lo saben, es una referencia y que apuesta por entender cómo se produce la integración de los nacionales de uno de los países evidentemente más potentes, tanto militar como económicamente del mundo, pero también con más vocación exterior. Hay grandes comunidades chinas en muchísimos países y lo ha hecho a través de unas jornadas y de ello hablamos con Ana Isabel Díaz Delgado, directora del Instituto Minerva. Ana Isabel, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de difundir nuestras actividades. Muchísimas gracias. Cuéntanos cómo surge esta jornada en concreto, cómo os planteáis abordar esa derivada, esa faceta que es muy interesante pero que no es habitual en el tratamiento de análisis de China, de sus realidades, de sus nacionales. Bueno, pues surge como una inquietud intelectual principalmente. Pues nosotros hemos observado que en otro tipo de comunidades se da mucho valor a la forma de comunicarse, bien por proximidad cultural como con Hispanoamérica. Hemos intentado entender, por ejemplo, nuevos modelos de comunicación como puede ser
Span English. Y aquí nos surge pues la curiosidad de que en España surge otro fenómeno que es el Chin English, y entonces a través de eso pues nos hemos planteado la jornada como un reto diseñada para reflexionar y dialogar sobre estos ámbitos y las oportunidades que enfrentan las segundas generaciones de chinos o descendientes de chinos en España. Y bueno, pues de ahí surgen pues las temáticas que hemos tocado en la jornada, como la evolución del lenguaje y la comunicación intergeneracional, o sea, un pequeño análisis de cómo las segundas generaciones combinan elementos lingüísticos de su cultura local, incluyendo fenómenos de la cultura que absorben, como la española, cómo a través de las redes sociales y plataformas digitales surgen discusiones sobre cómo estas herramientas permiten a estas segundas generaciones mantener sus raíces con familiares y sus amistades en China, pero a la vez pues con este arraigo cultural que van haciendo, porque muchos son nacidos en España. Claro. Quería preguntaros también, sabéis el enfoque del programa, lo conoces, a nivel geopolítico, segundas y terceras generaciones de chinos aquí en nuestro país, ¿pueden tener algún tipo de influencia, tú crees, en las relaciones entre el país de acogida, en este caso España, y China? ¿Pueden ser un vector, un nexo? No lo sé. Bueno, existe una gran interacción cultural entre ambos países. Nosotros a lo mejor no lo hemos analizado desde el punto de vista político, pero sí desde el punto de vista cultural. Entonces, esas segundas generaciones de chinos que están muy integrados en España, puesto que efectivamente son españoles, muchas veces es una influencia bidireccional que se ejerce. Entonces, en este estudio que hemos intentado hacer, que posteriormente haremos el informe, porque obviamente lo hemos desarrollado ayer, intentamos buscar pues este desarrollo personal y profesional y el impacto que eso tiene en nuestra sociedad. Es un poco precipitado todavía para sacar el informe, pero sí es verdad que está mucho más normalizado de lo que nosotros en principio sospechábamos. Sabemos que España en los últimos años es un país de acogida de emigración y por eso, además, siendo conscientes de que hay colectivos muy numerosos en nuestro país, te pregunto si habéis llegado a la conclusión de que hay diferencias en la forma en la que se integran esos chinos de segunda o tercera generación con otras comunidades de inmigrantes de peso de nuestro país. Sabemos que las tenemos de origen europeo, como las rumanas, tenemos de origen sudamericano, de Iberoamérica, como tú hablabas, por ejemplo, los ecuatorianos son muy numerosos, y tenemos también muchos marroquíes desde el vecino del sur, del norte de África. ¿Hay diferencias entre cómo se integran esos emigrantes en segunda y tercera generación desde China y estos otros colectivos que te he mencionado? Bueno, esto te lo podrías responder a futuro, puesto que este es el primero de varios colectivos que hemos hecho. Entonces, desde este punto de vista, los chinos tienen primero la barrera idiomática. Claro. Es decir, hay chinos nacidos en España de padres que no hablan español, entonces tienen la dificultad de relacionarse en español con su entorno escolar y amistades, pero en casa con el chino. Están muy muy integrados y yo creo que esa cultura de esfuerzo, de espíritu de superación que tiene China les lleva a no tener tantos problemas como pueden tener otro tipo de nacionalidades. Pero en principio luego, claro, cada uno aporta su experiencia personal y eso sería un poquito ya una labor ya más de estudio en ese aspecto. Pero bueno, yo creo que este mundo global y el uso de las redes sociales hace que la integración sea un poquito más fluida.
Supongo que estas generaciones, segunda, tercera, logran encontrar, o lo buscan al menos, un equilibrio entre esa identidad cultural de un país tan potente y con tanta tradición como China y una adaptación a nuestras costumbres. Pero se me ocurre que este tipo de profesionales, cuando ya salen al mundo laboral, chinos de segunda, tercera generación, que como tú muy bien indicabas, son españoles y hablan español mejor que yo, pero que también hablan chino, pueden desempeñar un papel interesante, por ejemplo, en diplomacia, en comercio, en política exterior, porque al final tienen unas habilidades que no son fácilmente desarrollables por un español, vamos a decir, de tradición o de origen español de largas generaciones, ¿no? El chino es un idioma muy difícil, ellos, por ejemplo, eso ya lo llevan, ¿no? Y entienden todas las claves culturales, pues para ser cabeza de puente, por ejemplo, de empresas que vayan a instalarse allí o para relacionarse diplomáticamente con los propios chinos, ¿no? Claro, porque además en una de las ponencias Carolina Zanzo resaltó la importancia de la cultura del esfuerzo y sobre todo el multilingüismo. Es decir, ellos dominan, como tú bien has comentado, ambas lenguas y ambas culturas. Entonces, esos valores de ambas sociedades, ellos los llevan implícitas en su trayectoria laboral, con lo cual es verdad que se abre una brecha entre esas segundas y terceras generaciones y nuestro sistema educativo, que nos limita mucho, sobre todo a nivel lingüístico. Me contaba Sergio, el productor de este programa, Sergio Rodríguez, que estuvo en las jornadas, el currículum impresionante que presentaban muchos de los chinos de segunda, tercera generación que acudieron a esa jornada, gente que tenía esas capacidades multilingües, pero saliendo del chino incluso, o sea, hablando 5 o 6 idiomas. Eso es un activo fundamental, ¿no? Que viene en parte por esa cultura tradicional que tú dices, ¿no? Del esfuerzo. Claro, hablando ya un poquito de cada experiencia personal que nos contaron los ponentes, ellos, por ejemplo, resaltaran que iban todos los días al colegio y el fin de semana, en vez de salir con los amigos a disfrutar o hacer otro tipo de actividades que también hacían deportivas, iban a clase de chino y de cultura china. Claro. Es decir, no perdían ese arraigo, sino que ellos se enriquecen de las dos culturas, con lo cual ese multilingüismo que apuntaban en las ponencias enriquece la vida profesional de estas personas. Entonces, creo que es algo que deberíamos de observar y de poner en práctica en nuestro sistema educativo. Uh-huh. No sé si este fenómeno, esta forma en la que se están integrando estas generaciones de chinos en España podría ser modelo para otras comunidades, o tienen ellos, quizá por este componente cultural del esfuerzo que tú apuntabas, particularidades que los hacen únicos. ¿Pueden ser ejemplo? Porque parece que es bastante exitosa, al menos en lo competencial, esa integración. Claro, porque aquí estamos hablando de que ellos poseen lo que podemos llamar valores híbridos. Es decir, la juventud chino-española posee valores tradicionales, perdidos en la sociedad española, en muchos casos, y valores como el esfuerzo, la solidaridad, mientras incorporan aspectos positivos de otras culturas también. Entonces, todo ese enriquecimiento que ellas llevan tiene un gran impacto en el futuro, porque estas generaciones tienen el potencial de liderar unas nuevas narrativas, cultural, y actuando pues como puente entre cultura chino-española, aunque la mayoría se sienten totalmente 100% español y 100% chinos. Qué bueno. O sea, no podemos decir, claro, no podemos hablar de dos identidades, sino que es una identidad. Creo que nos has avanzado antes, pero supongo que este tipo de trabajo se repetirá a futuro con otros colectivos que también influyen mucho, ¿no? en la sociedad española. Sí. Es nuestra intención poner el foco en este tipo de aspectos que al final pues la sociedad española no deja de estar formada también por muchas otras realidades que asumimos, absorbemos y compartimos muchos valores. Recuérdanos para terminar, Ana Isabel, aunque nosotros conocemos la faceta de analistas geopolíticos, que es a que se dedica Minerva Institute. Bueno, Minerva Institute principalmente somos un think tank, que estamos en crecimiento,
surge con la idea de analizar y observar, pues... Perdón, un segundito. Perdón. No pasa nada. Nada, es que... Es el directo, tú sigue, Ana Isabel, que no pasa nada, no hay que dar explicaciones. Sí. Bueno, pues Minerva Institute principalmente es un think tank, que, como hemos explicado varias veces ya en vuestro programa, nos dedicamos al estudio pues, de la realidad social, de la información, la desinformación, las narrativas, cómo la información o en qué punto la información se convierte en desinformación, sobre todo en conflictos armados, y bueno, principalmente queremos ser objeto de estudio, o estudiar esta realidad cambiante que hay en todos en estos temas de seguridad y defensa. Y nosotros ayudamos a difundir esa labor, sin duda. Ana Isabel Díaz Delgado, directora de Minerva Institute, muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Venga, muchísimas gracias a ustedes. Un besito. Adiós. ¿Te gustan los clásicos? Como cada año vuelve el café de Navidad de Fanático by Cafés La Mexicana, el auténtico. Un café intenso y sorprendente que nos inunda con su aroma de Navidad. Una combinación secreta de los mejores granos del mundo tostados de manera artesanal. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas. Disfruta esta Navidad con Bosque de Matasnos, un vino de altura para compartir de forma singular tus momentos navideños. Compra ya en bosquedematasnos.es. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Las calles de Valladolid se llenan de luz. Del 28 de noviembre al 6 de enero, disfruta de la decoración navideña que iluminará toda la ciudad. Y además, no te pierdas el espectáculo de luces y sonido de la calle Santiago y el camino que lleva a Belén de la Plaza de Portugalete. Valladolid brilla en Navidad. Ayuntamiento de Valladolid. ¿Te has preguntado cómo invertir en compañías con un alto potencial de crecimiento antes de que salgan a bolsa? ¿Conoces todas las opciones para diversificar tu cartera de inversión? ¿Sabes cómo invertir en productos alternativos? ¿Es seguro? Todo esto y mucho más los lunes a partir de las 11 de la mañana con Sego Finance, la compañía líder en inversión alternativa. Madrid ha acogido por primera vez el Foro Internacional Imperial Springs, una plataforma global clave para el diálogo con China, en el que se han reunido además 130 líderes políticos, dignatarios, expertos, más de 40 países, exjefes de gobierno, exjefes de Estado, académicos, todo coorganizado por el Club de Madrid. Una cita de primer nivel internacional de la que ya hablamos con María Elena Agüero, que es secretaria general del Club de Madrid. María Elena, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Te agradecemos especialmente nosotros a ti que estés con nosotros este día. Sabemos que acudes haciendo un esfuerzo especial. Muchas gracias. Pues han sido días, la verdad que sí, muy especiales y una semana, más allá de la preparación que esto conlleva naturalmente, pero el Club de Madrid, como ustedes espero que sepan, es una organización, como decías, que reúne a más de 120 ex jefes de Estado y de Gobierno democráticos y de más de 70 países. Son invitados a ser miembros del Club de Madrid, es decir, no es una cuestión automática, y todo ello para poner en valor y aportar su experiencia, su nivel de convocatoria, su capacidad de llegar a los que hoy están tomando decisiones tanto en el sector público como en el sector privado y en la sociedad civil. Y para de esta manera poder fomentar los valores democráticos, la práctica democrática y una democracia más efectiva. El Club de Madrid lleva este nombre porque se crea a raíz de una conferencia que tuvo lugar en Madrid en el 2001 sobre consolidación transición y consolidación democrática. Discúlpame.
Y bueno, es una organización cuyo secretariado está en Madrid. Sus miembros están cada uno en su país o en otros lugares, y son miembros que ya no solo aportan esa experiencia que han podido acumular y desarrollar a lo largo de los años como jefes de Estado y de Gobierno, pero también la experiencia que hoy siguen desarrollando, porque por ser quienes son, ellos están involucrados en una serie de iniciativas a nivel internacional, a nivel regional y a nivel de cada uno de sus países, evidentemente. Todas iniciativas que tienen que hacer a esa democracia más efectiva, que es a lo que todos aspiramos. María Elena, ha habido en este encuentro esa cita importante, ese Imperial Spring, ese ISIF 2024, especialmente llamativo, todo un éxito, porque habéis conseguido la participación de una delegación gubernamental de alto nivel de China. Hasta el propio presidente Xi Jinping mandó un mensaje. No cabe duda de que China es un actor global clave, ¿no? ¿Qué supone todo esto que vimos en este encuentro del Club de Madrid en torno también a China? Cuéntanos. Bueno, pues una de las áreas de trabajo muy importantes del Club de Madrid es el multilateralismo y la cooperación global. Con estos socios y colegas chinos llevamos 9 años organizando estos foros de diálogo, porque el diálogo es la metodología básica del Club de Madrid en todas nuestras actividades, en todos nuestros proyectos. Y con China y con estos socios chinos que, como te decía, son gubernamentales, también del sector privado y del sector académico, a lo que hemos apuntado es a generar un espacio, crear un espacio de diálogo, una plataforma de diálogo sobre el multilateralismo y la cooperación global, porque no cabe duda que China hoy es un actor muy importante en lo que hace a la economía, a la gobernanza multilateral, al desarrollo y a todos los temas que hacen a esa convivencia y a esas sociedades más equitativas y más inclusivas. Entonces, China es un agente global importante, es un actor global importante, y hay un sinfín de temas, ¿no? Ya sea cambio climático, como inclusión social, como desarrollo social, como la propia gobernanza internacional, ¿no? A nivel de los organismos internacionales y los organismos multilaterales, en los que China juega un papel muy importante. Y que sabemos que este año es un año particularmente importante para esa agenda o dentro de esa agenda internacional, donde tenemos una serie de instancias y de momentos en que se va a estar hablando justamente del desarrollo social, del papel y la participación política, económica y social de la mujer, porque se celebran los 30 años de la cumbre de Beijing. También sabemos que en España vamos a tener en Sevilla, del 30 de junio al 2 de julio, la 4ª conferencia sobre financiación para el desarrollo. También se va a desarrollar este año, a finales de año, en Qatar, la cumbre de desarrollo social, una 2ª cumbre de desarrollo social. Es decir, que este año, amén de todo lo que ya conocemos, y también las reuniones del G20, las reuniones del C7, la propia conferencia de las partes y la conferencia de cambio climático que este año se desarrollará en Brasil, todas son instancias en la agenda internacional importantes donde los miembros del Club de Madrid, por ser quienes son, como jefes de Estado y de Gobierno democráticos, y por su propia actividad actual, pueden apoyar y traer un valor añadido a esos diálogos sobre la base de su experiencia, y para el logro de ese nuevo contrato ecosocial que buscamos y que tratamos de construir en un mundo que esperamos que sea más democrático, más sostenible, más justo. Da la sensación, María Elena, de que en un mundo que se está reconfigurando en su polaridad, con las instituciones multilaterales, en muchos casos en crisis, no más que ver la cumbre de los BRICS en Kazán, donde reclamaron que la ONU tenga otra forma de representación y otra forma de funcionamiento, en un mundo donde, como digo, el multilateralismo oficial tiene una cierta crisis. ¿Qué futuro ves para la diplomacia multilateral que se ejerce en foros como el Club de Madrid? Supongo que el de un protagonismo cada vez mayor, ¿no?
protagonismo, pero sobre todo esperemos que una incidencia, porque sobre la base de esa experiencia que los miembros han desarrollado, buena y no tan buena, digamos, porque no todos son éxitos, pero ellos sí han trabajado y se han movido en un mundo donde sí trabajábamos en unas agendas internacionales que vimos en las últimas décadas que permitieron llegar a acuerdos importantes, acuerdos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que sabemos que estamos teniendo enormes dificultades para poder alcanzarlos, los objetivos de los Acuerdos de París sobre cambio climático, donde también estamos teniendo dificultades. Entonces, aquí hay que buscar la forma de poder alcanzarlos, sumar para reducir tensiones, sumar para buscar ese diálogo que permita evitar esos bloques antagonistas, esos bloques de enfrentamiento, de confrontación, y buscar, sí, para muchos de estos temas, quizás el único espacio en el que podemos pensar que se puede llegar a avanzar es ese espacio multilateral que nos permita llegar a consensos y acuerdos que nos abran los espacios para avanzar y para crear y para construir. Te pido también, antes de despedirte, que nos hables de si hay próximas citas a la vista importantes, centradas en qué, a desarrollar en dónde, algún foro de alto nivel que nos digas, el Club de Madrid va a estar ahí y no os lo podéis perder. Bueno, ya les he mencionado varios que son los hitos importantes que vamos a ver este año. Uno está la sesión de la Comisión para el Desarrollo Social, que eso tiene lugar en febrero en Nueva York, y ahí estaremos participando con miembros del Club de Madrid, el presidente del Club de Madrid, Danilo Turk, uno de los miembros honorarios del Club de Madrid, Juan Somavía, ex director general de la OIT, también estará ahí como miembro del Club de Madrid, aportando esas ideas y esas conclusiones y esas recomendaciones que el Club de Madrid formula a través de su trabajo. También tenemos en España la 4ª Conferencia de Financiación para el Desarrollo, que se desarrollará en Sevilla a finales de junio, y donde sabemos que tendrá, si bien es una conferencia de Naciones Unidas, es muy probable que tenga visos o aspectos de cumbre, porque se ha invitado a jefes de Estado y de Gobierno a que participen. Sin lugar a duda, el tema de la financiación es vital para poder lograr muchos de los objetivos que tenemos por delante. También tendremos esa cumbre de desarrollo social, que será la 2ª cumbre de desarrollo social y que tendrá lugar en Qatar en noviembre. Entonces, en todas esas instancias es que el Club de Madrid y los miembros del Club de Madrid, que son los protagonistas de nuestra organización, si bien el secretariado, que es un pequeño secretariado que está basado en Madrid, sí, los miembros del Club de Madrid son los protagonistas. Y bueno, este ejercicio que hemos desarrollado en estos últimos 3 días es del Imperial Springs International Forum, tiene enorme importancia porque nos permite y nos ha permitido abrir ese espacio de diálogo, esa plataforma de diálogo con China, con autoridades, con representantes del sector privado, con representantes del mundo académico, que todos sabemos que también influyen en estos procesos. María Elena Agüero, secretaria general del Club de Madrid, te agradecemos, insisto, que hayas hecho el esfuerzo de estar con nosotros hoy. Te mando un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias y que sea hasta la próxima, y que esa próxima sea pronto. Muchísimas gracias. Adiós. Y ahora, antes de marcharnos, simplemente repasamos que en Siria hoy hay multitudinarias concentraciones en la Plaza Omeya, la más grande de Damasco, que hoy hay esa oración, ese día sagrado de los musulmanes, y en el que seguimos esperando las palabras de Al-Julani, porque en principio el designado como primer ministro del país ya dice que quiere construir una Siria para todos, pero a su vez estamos viendo cómo la fractura está todavía separando a algunos de los grupos que han conseguido echar a la familia al-Assad del gobierno de Siria, con lo que no está claro que esa unidad nacional vaya a ser la que represente el gobierno sirio a futuro. En cualquier caso, seguiremos pendientes de todo ello. Sean felices, pasen buena tarde y no se pierdan la próxima edición de Pulso Geopolítico en Intereconomía.
¿Sabes que el mejor chocolate del mundo ahora se encuentra en España? Pacari, la marca de chocolate bio más galardonada del mundo, te trae los sabores más increíbles. Chocolate con fruta de la pasión, sal de Cuzco y nibs, rosa andina y yerba luisa, entre otros. Chocolates producidos con cacao fino de aroma ecuatoriano. Una experiencia de sabor y texturas que hace que tus sentidos entren en otra dimensión. Encuéntranos en El Corte Inglés. No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista Fuera de Serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo, con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista Fuera de Serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión. Saborea la excelencia y la elegancia de un paraje único, Bosque de Matasnos, un vino con personalidad nacido en tierras altas de Ribera del Duero. Bosque de Matasnos, vinos con pasión, alma, exigencia y perseverancia. Compra ya en bosquedematasnos.es. Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad. Cuando se ama lo que se hace. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.